Mis hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Permítame saludarles a cada uno en el mérito de Jesús, mi Salvador y Señor, para tener el estudio bíblico de esta noche, día miércoles. Vamos al libro de Éxodo capítulo 14, versículos del 19 al 31. Vamos a estudiar, hermanos, en esta noche, donde veremos, hermanos, 5 eventos de nuestro Dios. Veremos, hermanos, la excelencia de nuestro Dios, la majestad de nuestro Dios, y veremos qué cosas podemos rescatar de estas bendiciones de la palabra de nuestro buen Dios. Dice la palabra, el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 19, dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al oír, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en el medio del mar. Y volviendo las aguas, cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así Jehová salvó aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron en Jehová y a Moisés su siervo. Oremos, por favor. Amado glorioso, bendito Dios, tú eres el eterno, tú eres el Dios majestuoso, tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Permíteme, Padre, en este momento tener el privilegio de poder presentarme delante de ti y poder, Señor, anunciar tu palabra a tus santos, a tus hijos, para que podamos, Señor, visualizar, Padre, tu majestad, el Dios majestuoso, el Dios de todo poder, el Dios grande, el Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Permítanos, Padre, tener el gozo de poder entender tus caminos, y que esto nos ayude, Señor, a poder crecer en la gracia y el conocimiento tuyo. Dame sabiduría, ciencia, para poder enseñar. Sin tu gracia yo no soy nada, Padre. Bendígame con tu palabra, bendiga a tu pueblo, vivifícanos con ella. Te pedimos en el mérito de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a estudiar
un Dios majestuoso, ¿ya? El Dios de toda majestad, el Dios, como dice, de toda gracia, de todo poder. Permítame, hermanos, poder en esta noche compartirles algo que tenemos que aprender de nuestro Dios, y con ello el Señor nos ayude, hermanos, a poder en verdad tener un corazón que sabe alabar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. La pregunta que debemos hacernos: ¿por qué se registró esta historia del paso del Mar Rojo? El paso del Mar Rojo. ¿Qué nos enseña el paso del Mar Rojo? ¿Qué lecciones podemos encontrar en esta, como dice, en la obra majestuosa de Dios a través del Mar Rojo? Hermanos, siempre los eventos que la Biblia lo diseña, lo prepara para que nosotros podamos aprender, hermano, es para que nosotros podamos de una manera muy firme y convencida entender a qué Dios servimos. Y quisiera ponerte 5 cosas sobre qué Dios sirves, qué es el Dios, cómo es el Dios de Israel y cómo es el Dios que servimos. Y después de ello sacaremos 3 lecciones que nos deben ayudar a nosotros, hermanos, en nuestra vida cotidiana, en este estudio bíblico. La primera cosa que quisiera hablarles sobre el Dios majestuoso es, hermanos, algo muy emocionante es saber la protección de Dios. Dios protege a sus hijos. Dios protege a su pueblo. Dios pelea por su pueblo. Dios está por sus hijos. Esto debe, hermanos, en verdad motivar nuestro corazón y en verdad entender que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 19, dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dice: el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. Hermanos, Dios es Dios que protege a su pueblo. Dios los estaba guiando a través de un ángel. Pero cuando los egipcios vinieron, como dice, para hacerlos volver, este ángel se puso detrás. Y, hermanos, protegió a Israel, no permitió que por ningún motivo se acercaran el uno al otro. Y dice que para ellos había nube y tinieblas, pero alumbraba a Israel en la noche, hermanos, y en toda aquella noche nunca, dice, se acercaron el uno al otro. Hermanos, Dios protege. Dios ha protegido a su pueblo, seguirá protegiéndolo. Dios protege a sus hijos. Dios nos protege, hermanos. Eso es algo que debes entender, de que Dios, hermano, pelea por nosotros. Y la palabra de Dios dice: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nunca olvide que Dios, hermano, es nuestro Dios de protección. Así que no estamos solos, no estamos solos. Él está por nosotros, Él está por nosotros. Por eso es importante que usted entienda que estar en el Señor, estar bajo, hermanos, la protección de Dios es la mejor bendición que usted puede tener, porque nadie puede tocarte, nadie puede hacerte daño cuando tienes la protección de Dios. Nadie puede hacerte nada sin que, hermanos, el Dios del cielo le permita, porque Él nos protege. Un ángel protegía a Israel, un ángel estaba ahí protegiendo a Israel para que los egipcios no le hicieran nada al pueblo de Israel. Número 1, Dios es Dios que protege a sus hijos, a sus santos, a su pueblo. Número 2, Dios
es el Dios, hermanos, de todo poder. Mira lo que dice. 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová. ¿Quién hizo? Dice, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¡Wow! Mira el poder de Dios. Dios envió un viento, hermanos, que hizo que las aguas se separasen. Hizo que el mar, como dice, hermanos, no tenga potestad para poder ser el obstáculo para pasar. Dios abrió el mar rojo, hermano, para que el pueblo pasara. El pueblo podía pasar por ese lugar, y dice, el agua estaba como una columna a un lado, a la izquierda y a la derecha. Y eso, hermano, nos enseña que el Dios a quien usted sirve es un Dios todopoderoso. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Para Dios nada, hermano, es imposible. Esto es importante que tengamos esta convicción firme, que el Dios que servimos no es un Dios que está limitado, no es un Dios que no tiene el control de nada, no es un Dios que Él no puede hacer nada a favor de sus santos. El Dios que usted ha confiado, el Dios que usted ha creído en Él y ha puesto su confianza en Él es el Dios todopoderoso, y para Él nada es imposible. Eso le dice, hermanos, en el libro de Lucas 1:37, cuando, hermanos, el ángel habla con María, la obra que Dios va a hacer, el Salvador va a nacer, y entonces hay una pregunta, y le dice aquí, desde el 35 vamos a leer, Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, lo que le llama estéril, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Esa es la confianza que todo hijo debe tener. Esa es la esperanza que debe tener todo hijo, que el Dios a quien usted sirve, hermano, es el Dios que tiene autoridad, tiene poder, hermano, y nada está perdido en las manos de Dios, porque Él tiene la última palabra. Cuando Él ordena, cuando Él dice, cuando Él ejecuta algo, nada lo detiene. Hermano, lo que era imposible, el mar se abrió. Eso, hermano, debería haberle llenado al pueblo de Israel, hermanos, en verdad de una fe inmensa, donde ellos en verdad podían decir verdaderamente, tenemos al Dios más grande. Pero pasado 3 días, hermano, el pueblo olvida quién es el Dios que los sacó de Egipto. Y muchas veces también nosotros somos así, olvidamos a qué Dios servimos. Hermano, Dios es Dios todopoderoso, para Él nada es imposible. Por ello, hermano, usted puede descansar, usted puede estar tranquilo, usted puede estar seguro que hay un Dios, hermano, que no solo me protege, sino que nada es imposible para Él. Número 3, hermano, también es un Dios de juicio. Volvamos al libro de Éxodo capítulo 14. Encontramos, hermanos, aquí algo más, y dice la palabra. Veamos ahora que Dios también es un Dios de juicio. Dice la palabra, hermanos, el 23 de Éxodo dice, y siguiéndole los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios,
y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dios había dicho esto a Abraham: el pueblo que los va a esclavizar 430 años, ese pueblo será juzgado por mí. Y el Señor ahora, hermanos, vemos que Dios juzgó al pueblo, hermanos, egipcio, y juzgará al mundo, porque Dios también es Dios de ira, Dios que juzgará, hermanos, los pecados de los hombres. Dice la palabra en Nahum 1:7. La palabra nos dice en Nahum 1:7, nos dice la palabra bien claro. Mira lo que dice, 1:3, de Nahum, dice la palabra: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y no tendrá por inocente al culpable. Dios es Dios de juicio. Dios es Dios de juicio. Cuando Dios dice que va a castigar, cuando Dios dice que así va a ser, hermano, así va a ser. Si Dios ha dicho que hay un infierno para aquellos que rechacen la obra de Jesucristo, eso, hermano, se va a cumplir. Dios dice: no tiene por inocente al culpable. Por eso, hermano, tenemos que entender, hermano, que cuando uno no está andando bien delante de Dios, usted debe entender que Dios en su amor a sus hijos los disciplina. A sus hijos, pero al rebelde, al que no quiere escuchar, le caerá el juicio de Dios. Y esto, hermano, es verdaderamente duro. Por eso dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios es Dios de protección. Dios es Dios todopoderoso y Dios es Dios de juicio, hermano. Él hará justicia. Ninguno, dice, pasará por alto su pecado. Este orden mundial, nuevo orden mundial, está haciendo maldades. Será juzgado por Dios un día. Hermano, nadie escapa de Dios. Dios juzgará el pecado. Dios juzgará al hombre malvado. Dios juzgará al país malvado. Dios juzgará, hermanos, al presidente malvado. Dios juzgará al gobernador malvado. Dios juzgará a aquellos que hagan el mal, a aquellos que no hagan lo correcto. Dios los juzgará, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Dios los juzgará en su debido momento. Por ello, hermano, teme, porque por más que tú eres su hijo, Él juzgará si usted anda en rebelión, en desobediencia a su palabra. Número 4, hermanos, Dios es un Dios glorioso. El libro de Éxodo capítulo 14, dice la palabra del Señor. El libro de Éxodo capítulo 14, versículo, hermanos, 29. Mira lo que dice la palabra, la gloria de Dios. Mira lo que dice: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué dice? Los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo al mar como muros a su izquierda y a su derecha. Eso, hermano, es la gloria de Dios. No mérito humano, no porque el pueblo de Israel era fiel a Dios, no porque, hermanos, en verdad algo hizo el hombre. Esa es la gloria de Dios. Hermano, el Señor abrió camino. Y sabes, hermano, si Él no nos abría camino para nosotros andar en esta senda, este camino sería imposible de caminar. Por ello, hermano, no hay gloria humana. Toda gloria le pertenece a Dios. Toda gloria es para nuestro Padre, porque de Él es la obra, hermanos. Increíble, hermanos, pasando en seco.
El agua, hermanos, ha sido no solo dividido, sino que ha sido secado en el área donde va a pasar más de 2 millones de personas. Esa es la gloria de Dios, porque hermano, no hay manera donde el hombre pueda decir o exaltarse, porque ello es la gloria de Dios. Hermano, nunca olvides, Él es Dios glorioso y merecedor de toda gloria, porque solo Él, hermano, hace cosas maravillosas, increíbles, más allá de lo que el hombre pueda expresar o decir. Por ello, mi hermano, usted debe deleitarse en la presencia del Señor. Mira que Dios glorioso que nos abre camino para que pase. Hoy también, hermano, tenemos esa gracia que el Señor nos hace andar en este camino. No es por tu fuerza, no es por tu capacidad, es la gracia que Dios ha puesto en nosotros para andar en este camino. Por ello, no tienes que mirarte a ti, mira arriba y dele gloria, porque Él es Dios glorioso. Y mira lo que dice el 30, versículo 30, 14:30, dice la palabra. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Hermanos, la salvación de Dios. Dios salva a sus hijos. Dios salva a sus hijos. ¿Cuántas cosas hubiéramos tenido que enfrentar si no fuera porque Dios? No solo estamos hablando de salvación eterna, sino que ahora también, hermano, el Señor, de cuántos problemas nos ha salvado, de cuántas cosas que íbamos a entrar, hermanos, equivocadamente, el Señor nos ha librado, nos ha salvado en su misericordia y bondad. Él nos ha hecho ver qué debemos hacer, hermano. Y mira, este pueblo estaba temeroso. Este pueblo, hermanos, en ese momento había perdido toda confianza y esperanza. Y de pronto la mano de Dios se manifiesta y viene la salvación. Hermano, nunca te rindas, nunca, hermano, te rindas. ¿Por qué? Porque Dios traerá salvación a sus hijos, traerá ayuda, traerá socorro. Él nos auxiliará, Él es tu amparo, Él es nuestro amparo. Usted agárrese del Señor, usted sepa que Él, hermano, salva a sus hijos. Así que podemos ver, hermanos, en el paso del Mar Rojo, primero la protección de Dios. Dios protege a sus hijos. Número 2, hermano, Dios es todopoderoso. Para Él nada es imposible. 3, vemos que Dios es un Dios de justicia. Dios juzga el pecado, juzga el mal, juzga a los pueblos, juzga a los reyes. No dejará por inocente al culpable. Número 4, Él es el Dios de gloria. Todo y todo le pertenece a Él y solo para Él siempre es la gloria. No hay nada que yo pueda mirar, es gracia de Dios, hermano, para nosotros. Y 5, es el Dios de salvación. Salvación, un día nos salvó por la obra que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y constantemente nos salva, hermanos, de tantas cosas que si Él no nos daría sabiduría, no nos daría inteligencia, ¿en dónde estaríamos metidos? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿A dónde nos hubiéramos metido? Gracias al auxilio, al socorro, a la ayuda de Dios, hoy podemos tener el deleite de poder, hermanos, gozarnos en el Señor. Y ahora quiero ponerte 3 cosas en tu corazón. Hemos aprendido entonces que el paso del Mar Rojo, hermanos, nos recuerda que Dios es nuestro Dios de protección. Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios justo, Él es el Dios de gloria y Él es el Dios de salvación. ¿En qué me debe ayudar eso en mi vida? ¿Cómo eso debe a mí motivarme, hermanos, a ser mejor cristiano, mejor cristiana, mejor siervo, mejor sierva?
Número uno, hermano, debe fortalecer tu fe. Debe fortalecer tu fe. ¿Por qué? Porque si tú conoces que Él es el maravilloso, el Dios majestuoso, no tienes por qué, hermanos, pensar que Él no nos va a ayudar. Él nos ayuda. Así que tu fe se fortalezca, que usted sea una mujer, un hombre de fe, que en verdad no dudes del poder, no dudes de su amor, no dudes de su protección, no dudes de su salvación, no dudes de su amor, de su grandeza, de su majestad, de su poder. Hermano, que tu fe se fortalezca, que usted sea un cristiano que más le crea a Dios, que más, hermano, confíe en el Señor, que esto lo ayude a entender que el Dios que usted sirve, hermano, es el Dios majestuoso. Que tu fe se haga firme, que usted no sirve a un Dios muerto, inventado, creado por los hombres. Dos, hermano, eso debe mejorar nuestro servicio a Dios. Eso le debe llevar a usted a servirle mejor al Señor, a que sea una persona agradecida, a que sea una persona que le dé lo mejor de ti para alabanza y gloria de su nombre, que usted le sirva mejor, que usted tenga una vida consagrada al Señor, que usted le entregue más de usted para la gloria de nuestro Dios. Sírvele mejor, alábale mejor, dale más de tu tiempo, dale un tiempo especial para tu Dios, glorifícale, no le quites ese tiempo que le pertenece a Dios. Siempre les digo, hermanos, que el día domingo es día del Señor. Solo no deberías estar por motivos de enfermedad o algo que no está en tus manos. Pero si tú estás haciendo negocios ese día, o tú estás trabajando ese día, estás pecando contra Dios porque no le estás honrando al Dios del cielo. Dios te ha dado otros días para que hagas esos trabajos. Hónrale a tu Dios, porque ese Dios también dice no tendrá por inocente al culpable. Hermano, sírvale mejor al Señor, sea una persona más entregada, más consagrada, una persona que mejor le sirva a Dios. Y número 3, sé más fiel a Dios. Sé fiel en todo. Hermanos, los que son fieles a Dios verán y lo conocerán por experiencia, y sabrán y entenderán y disfrutarán de la protección de Dios, del poder de Dios, de la justicia de Dios, de la gloria de Dios, de la salvación de Dios. Sé fiel a tu Dios, agárrate de Él, y tú verás la protección de Dios, tú verás el poder de Dios, tú verás la justicia de Dios, el juicio de Dios, tú verás la gloria de Dios y verás la salvación de Dios. Hermano, agárrese del Señor. Usted sé fiel hasta la muerte. Sé fiel a tu Dios. Sírvale con todo tu corazón. Alábale de todo tu corazón. Ahí donde estás, mi hermano, mi hermana, de repente usted está desanimado, de repente usted está desalentado, de repente usted está viviendo una vida sin entender a qué Dios sirve. Hermano, el Dios que servimos es Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel. Para Él nada es imposible. Deleítate en la presencia del Señor. Agárrate más, porque en las manos de Dios verdaderamente estamos seguros. A Él sea la gloria. El hecho mismo que tenga la oportunidad de poder ver cómo mi Dios en el pueblo de Israel, al abrir el mar rojo, y cómo, hermanos, Dios, más de 2 millones de personas pasando un mar rojo, lo imposible haciéndose posible. A pesar de eso, el pueblo de Israel, hermano, olvidó fácilmente quién es Dios. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. Fácilmente olvidamos
a quien servimos. Vuelve su corazón, arregle su vida con Dios, haz paz con Dios y sírvele mejor a tu Dios. Es la mejor decisión, eso es sabiduría. Disfruta de la presencia de tu Dios. A Él y solo a Él, siempre, lo más pequeñito, la gloria sea para Él. En todo, dale gloria a Dios, porque Él es el Dios de toda gloria. Oremos. Padre glorioso, Padre eterno, gracias por tu palabra. Tú nos hablas, Señor, tú nos haces ver nuestra condición. Nos haces entender, Padre, que en verdad eres Dios maravilloso, el Dios majestuoso, el Dios de gran poder, de majestad. Los hombres necesitamos volver nuestro corazón a ti y agarrarnos de ti, Padre, para poder entender la majestad que eres, Señor. Muchas veces nosotros, Padre, somos oidores olvidadizos. Muchas veces olvidamos a qué Dios servimos. Oh Dios, ayúdanos a recordar que tú eres el Dios majestuoso, que tú eres digno de toda gloria y alabanza. Tuyo es el poder, tuyo es la autoridad. Solo por tu gracia, Señor, en verdad nos podemos sostener. Gracias, Señor, por recordarnos que lo que es imposible para los hombres, para ti es posible. La gloria, la alabanza son para ti. Bendiga tu palabra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén.